Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión de este año 2023 del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí. Igualmente, pues ya la penúltima sesión que me corresponde dentro de mi gestión como presidente del Colegio de Pediatría. Y es un gusto ver que hay varios nuevos integrantes que quieren estar al interior de nuestro colegio. En esta ocasión estarán 4 médicos eh, como candidatos para estar dentro de lo que es el colegio. La doctora Bárbara Rivera Fernández Galán, la doctora Susana Yolanda Vázquez Salinas, la doctora Blanca Esmeralda Benítez Noyola y la doctora Ana Jocelyn Carmona Vargas. Vamos a tener más o menos un tiempo de unos 15 minutos por presentación de cada uno de los ponentes y dar unos 5 minutos a los comentaristas que están ya asignados para cada una de las presentaciones que se van a llevar a cabo. Vamos a comenzar. Tenemos a dos de los ponentes que por razones personales tuvieron que salir de último momento de lo que es San Luis Potosí y los vamos a enlazar. Si hay algún problema técnico, pues trataremos de irlo resolviendo. Vamos a comenzar con la doctora Ana Jocelyn Carmona Vargas. Ella es pediatra infectóloga. La doctora es egresada de nuestra facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e hizo la especialidad de pediatría y de infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Aproximadamente ya lleva de regreso acá con nosotros 2 años y medio y ahorita está como jefa del departamento de pediatría en el Hospital del Niño y la Mujer. La doctora nos apoyará con el tema manifestaciones epidemiológicas, clínicas y de laboratorio de la infección por tuberculosis a nivel osteoarticular en pacientes pediátricos en un hospital de tercer nivel de atención durante el periodo 1999-2018. En esta ocasión, pues apoyaremos su servidor como comentarista al final de esta presentación. Pues bienvenidos todos, tanto los que están en línea como los que hicieron el esfuerzo también de estar con nosotros de manera presencial. Muy amables y gracias por estar. De favor, si todos los que están conectados pudieran apagar sus cámaras y sus micrófonos para tener menos interferencia con las presentaciones. Y nuevamente les pedimos que apunten su nombre completo y correo electrónico, por favor, en lo que es la plataforma para hacerles llegar sus constancias. Adelante, doctora Jocelyn Carmona.
escribí, pero la mayor parte, y al analizar todos estos expedientes, aproximadamente un 75-80% primero llegaron al servicio de oncología por sospecha de tumor, y al momento de realizar el estudio histopatológico, la toma de muestras, fue que ya se determinó que se trataba precisamente de casos de infección por tuberculosis. Interesantemente, el 23% del total de nuestros casos de infecciones osteoarticulares tenían un contacto positivo con un adulto con tuberculosis pulmonar, y sin embargo, y contrariamente a lo que nos dice la literatura, que cuando tenemos la sospecha de un adulto con tuberculosis pulmonar, el tiempo se acorta un poquito en el diagnóstico, la realidad es que no hubo ninguna diferencia para acelerar el diagnóstico. En cuanto a los resultados, aquí se los puse en una tabla como para tratar de resumirlo un poquito más. Del total de nuestros casos, fíjense cómo todos presentaron dolor seguidos de fiebre en un 37%, la deformidad axial, y esta deformidad axial era específicamente hablando de los casos de mal de Pot, de afección en columna vertebral, se ocurrió en un 44% de los casos, astenia y adinamia en un 27%, y la realidad es que el resto de síntomas fueron muy inespecíficos: mialgia, cefalea en un paciente, tos en un paciente. Analizando también todos los casos que obtuvimos, nos dimos cuenta que no existía un proceso estandarizado de cómo realizar las muestras, que si bien, como les comentaba, la mayoría eran casos que llegaban a oncología y posteriormente eran derivados al servicio de infectología, precisamente ya con el resultado histopatológico. No en todos los casos se llegó a tomar estudios de cultivo, que sería lo ideal. No en todos llegamos a tener evidentemente las muestras positivas, y en el que tuvimos prácticamente la mayor sensibilidad para el diagnóstico fue la histopatología en un 97%. Se realizó estudio de PPD en todos los casos, y solamente tuvimos una positividad del 48%. El diagnóstico del tiempo de que iniciaron los síntomas al momento de que se determinó que se trataba de una infección por tuberculosis osteoarticular, el promedio fue de 8 meses, y se dan cuenta es algo prolongado, y lo más temprano que se llegó a realizar el diagnóstico fue de 1 mes, y lo máximo en uno de nuestros pacientes en 48 meses. A todos los pacientes se les realizó estudio inmunológico para descartar inmunodeficiencias. En todos se descartaron enfermedad granulomatosa crónica, otros defectos del eje de interleucina 2, interferón gamma, que también son predominantemente aquellos que afectan a pacientes con infección por tuberculosis e infección por VIH, y ninguno de ellos resultó positivo. Los sitios más frecuentes de afección en este estudio que nosotros realizamos fue en columna vertebral, con el 19% de los casos, que representó el 44%, y específicamente de estos casos de afección a columna vertebral, la primordial afección fue entre T5 y T9 en un 73% de los casos, 21% a nivel lumbar, y tuvimos un caso de afección a nivel cervical. Algunos otros sitios un poco más raros, que no eran tan descritos tan frecuentemente en la literatura. Tuvimos 6 casos en cadera, 5 casos en rodilla y 3 casos en parrilla costal, que les mostraré más adelante algunas imágenes que llegamos a publicar. Aquí están los sitios de lesión ósea que nosotros llegamos a identificar. Llegamos a identificar en sitios como astrágalo, en maxilar, en el hueso ilíaco, en tobillo, en codo, y la realidad es que nos explicaría precisamente esta fisiopatología de una diseminación hematógena. En un comparativo que realizamos posteriormente con la literatura que existía,
efectivamente los sitios de afección vertebral, tanto en el Instituto Nacional de Pediatría como con otros autores, suelen ser los más frecuentes, y nosotros llegamos a tener algunos otros sitios que en la literatura no se habían descrito tan frecuentemente. Esternoclaviculares no tuvimos ninguno en muñeca, pero el número fue variable y la afección a diferentes sitios también fue bien importante. Estos son algunas imágenes de los casos que les comentaba. Les voy a presentar rápidamente estos tres de parrilla costal que son bien interesantes. Este primer caso podemos observar en la primera imagen, en esta de una tomografía que se formó una osteopiesis con compresión de la pleura. Como tal, en ningún momento se observó y en ninguno de los cortes compromiso pulmonar del parénquima o derrame, y en la reconstrucción se ve una destrucción de la parte final del quinto arco costal. Este es uno de los casos que tuvimos con afección costal. El segundo caso es precisamente, aquí lo podemos observar, en esta reconstrucción en 3D, se observa una destrucción parcial de la parte distal del 10º arco costal izquierdo, y en el estudio por tomografía, aquí sí se observa una lesión lítica como tal, una colección líquida e infiltración a pleura y al parénquima pulmonar. Y este es de los últimos, el tercer caso que tuvimos de afección costal. En la radiografía de tórax, y fíjense qué interesante cómo se ve en esta imagen, se observa una lesión lítica que simula una lesión ósea expansiva precisamente a nivel del quinto arco costal del lado izquierdo. Y en los estudios por tomografía podemos observar de igual manera la lesión lítica en la cara anterolateral del mismo arco costal, y también la podemos observar acá. Dentro del diagnóstico, como les mencionaba, y ya en nuestra discusión, el estudio de mayor sensibilidad que se realizó fue el estudio histopatológico con una sensibilidad del 97%. Desafortunadamente, y un poquito más abajo que lo que reporta la literatura, el PPD solamente se reportó con una sensibilidad del 48%. Desafortunadamente, y bien como les decía, que fue una de nuestras debilidades en el estudio, es que no a todos los pacientes se les realizó el cultivo como tal para micobacterias. Sin embargo, de los cultivos que se llegaron a realizar, el 15% del total, el 15% resultó positivo, e interesantemente, y no es de ninguna manera para asustarnos, es que 3 casos de estos cultivos, con apoyo del Instituto Nacional de Nutrición, se lograron identificar que se trataban de casos de Mycobacterium bovis, BSG, con la de la subcepa Tokio 172, por lo que nosotros atribuimos que son evidentemente, y se hizo el reporte de evento adverso de vacunación, precisamente con esos 3 casos. En los estudios de imagen, el 100% de nuestros pacientes presentaron lesiones osteolíticas, por lo que siempre estamos obligados a sospechar en todo paciente con lesiones osteolíticas, ahí tener en consideración al complejo Mycobacterium tuberculosis como un probable agente etiológico, y el 79% presentó un absceso localizado. La triada de Femister, que es esta con precisamente la lesión osteolítica, absceso, y la lesión yuxtaarticular, que es la lesión patognomónica como tal en la literatura que se presenta en nuestros pacientes pediátricos. En nuestro estudio solamente se presentó en el 9% de los casos. Y lo que sí identificamos es que el uso de radiografías simples en pacientes con mal de Pot nos puede ocasionar un retraso en el diagnóstico de hasta 19 meses, por lo que en estos pacientes que haya afección de columna vertebral, siempre se recomienda que se comience con tomografía o resonancia magnética. Y por último, para pasar a los comentarios, dentro de las conclusiones de este estudio, es
lo que les comentaba en un inicio, que la tuberculosis osteoarticular continúa siendo un reto debido precisamente a esta presentación clínica insidiosa. Y yo es lo que trato de decirles mucho en el hospital, que si no lo pensamos, evidentemente nunca lo vamos a poder diagnosticar. Todos estos casos de osteomielitis, casos de afección articulares más en menores de 5 años, que no nos queden muy bien claros, que tengan una evolución muy tórpida, que se confundan precisamente con lesiones oncológicas y deberíamos de sospechar que se trate también o no dejarlo en saco roto precisamente esta posibilidad de tuberculosis osteoarticular. Representó en este estudio el 14% de todas las formas de infección por tuberculosis y el 18% de las formas extrapulmonares, porcentajes nada despreciables en realidad. Siempre estamos obligados en sospechar precisamente de esta afección cuando exista dolor local, inflamación de tejidos blandos, como lo vimos, algunos pueden abrir a la parte externa y algunos en los casos de tuberculosis costal abrían como tal a pleura y al parénquima pulmonar, y fiebre, que al menos en este estudio no fue predominantemente, pero en un 37% de los casos. Y evidentemente las lesiones líticas siempre sospechar en este agente. Y considerar también, y no por último ni menos importante, a Mycobacterium bovis, específicamente BCG, como un probable agente etiológico, y lo que describe de la literatura es predominantemente en menores de 5 años, y no es, y eso sí es algo bien interesante, no es precisamente en el sitio de aplicación de vacuna, pueden ser en sitios distantes. Los 3 casos que tuvimos en este estudio fueron en sitios distantes, no fueron en el sitio de administración de la vacuna. Y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que acabo de presentar para que... Bueno, si los que están en casa o en sus trabajos tienen alguna observación, comentario, lo pueden hacer a través del chat de la plataforma. La verdad, hablar de tuberculosis siempre ha sido muy controvertido y sobre todo lo que es este estudio que nos acaba de mostrar Jocelyn de lo que es formas extrapulmonares. Sí es muy poco frecuente. Aquí la verdad sí nos llama la atención la cantidad de pacientes que realmente en cuanto a porcentaje tocó que presentara o se les presentara en esta ocasión ahí en el Instituto Nacional de Pediatría. En lo particular, no sé si a los de aquí presentes o los que están en línea les ha tocado ver casos de tuberculosis en pediatría. Eh, Dentro de lo que es las causas extrapulmonares, la verdad sí nos tocó un niño la verdad que nos llamó mucho la atención porque no, así como decía la doctora Jocelyn, no tenía más que un poco de dolor o fue incrementando el dolor a lo que es a la altura de la muñeca. Se le tomaron radiografías, se encontró una lesión lítica a nivel de lo que era el radio. Nosotros hicimos todo lo que fue el estudio de COMBE, de estudios de PPD, estudios de contactos, estudios de cultivos, se mandó hasta Inglaterra por parte de patología para hacer estudio al respecto. Y realmente no encontramos nada, no encontramos nada que nos apoyara de manera como tal que saliera positivo, así como nos mostró la doctora Jocelyn en muchos de los pacientes que ella, en el estudio que realizó en el Instituto Nacional de Pediatría, se encontraron positivos. Entonces decimos, bueno, si se descartó igual como la doctora que no tuviera ningún otro tipo de inmunodeficiencia, etcétera, que fuera algún cáncer, etcétera. En resumen de todo esto, ese no soy yo. En resumen, lo importante aquí es que, como dice la doctora Jocelyn, que tengamos los ojos y la mente abierta para sospechar cualquier situación que se salga completamente de lo normal en, en, en la gran simuladora que es la tuberculosis. En esta ocasión, a nuestro paciente, lo único que nos llevó al diagnóstico es que el tratamiento para la tuberculosis que le dimos durante un año
tuvo una resolución completamente de lo que fue la lesión con el seguimiento que se le dio. Entonces, no tuvimos ningún resultado positivo en cuanto a cultivos, etcétera, ni de comen, ni etcétera, pero lo único que nos llevó a establecer el diagnóstico, al fin de cuentas, en manera prospectiva o retrospectiva o retrospectiva, fue la respuesta que tuvo el tratamiento para la tuberculosis durante un año. Y actualmente, bueno, el niño ya ahorita, en estos momentos, tiene 4 años, está completamente asintomático. Y es simplemente de hacer hincapié. Excelente trabajo, doctora Jocelyn. Pues bueno, venimos de la misma casa del Instituto Nacional de Pediatría, nos formamos. Yo creo que salí yo 2 años antes que usted, doctora, y ya luego usted. Pero sí, igualmente nos tocó trabajar con el doctor Napoleón González Andaña. La verdad, solamente como mensaje de esto, es nuevamente todo lo que eh, tenga un comportamiento, como ya dijo la doctora Jocelyn, un poco errático, sobre todo en tratándose de osteomelitis, lesiones óseas o de pacientes que tienen fiebre que no se identifican, tratar de descartar lo que es tuberculosis. Pues muchas gracias, doctora Jocelyn. Agradecemos su presentación y continuamos, si no hay algún otro comentario o observación, con la siguiente ponente, que la doctora Susana Juárez, que nos está apoyando en esta ocasión en la organización de estas presentaciones, de los ingresos al Colegio de Pediatría, continuará al cargo de junto con el doctor Aldo Medina Cerda. Adelante, Susi. Bueno, entonces continuamos. Eh, la siguiente ponente es la doctora Bárbara Rivera Fernández Galán. Es intensivista pediatra. Ella hizo sus estudios de medicina aquí en San Luis Potosí y después pediatría en un programa de Monterrey y después egresada de intensivista pediatra en el Hospital Infantil de México. Su trabajo de investigación se titula COVID-19 en pacientes pediátricos en terapia intensiva, espectro y evolución de la enfermedad. Entonces, bienvenida, Bárbara. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los que están aquí y en sus casas o donde estén viéndolo por Zoom. Como dijo la doctora, acabo de graduarme hace casi un año de terapia intensiva del Hospital Infantil de México y les vengo a presentar mi tesis de terapia, la cual se llama COVID-19 en pacientes pediátricos en terapia intensiva. Es un espectro de evolución de la enfermedad y es un informe preliminar debido a que pues fue solamente un estudio de un año, la mitad de la pandemia, del 2020 al 2021. Otros compañeros siguieron la tesis y estamos a punto de publicarlas ya con el número completo de pacientes, pero este es el informe preliminar del número de casos que me tocó estudiar a mí. Y obviamente, pues mis asesores de tesis, pues mis maestros de la subespecialidad, el doctor Carrillo, la doctora Eva Contreras, la doctora Sheila Gómez, la doctora Maribel Hernández, el doctor Ernesto Jarillo, Esther Láscari, la doctora María Lourdes Marroquín, la doctora Gabriela Ruiz Quiñones, la doctora Nancy Soto Bautista y el doctor Adrián Chávez López. Bueno, yo rápido les voy a platicar un poco de los antecedentes. Este, Sabemos que cuando empezó el COVID, para este momento, sabíamos pues muy poco acerca de cómo se iba a presentar en los pacientes pediátricos y teníamos una idea muy clara de cómo se estaba presentando en los pacientes adultos, más que nada con un espectro de una lesión pulmonar tipo neumonía, y es a nosotros lo que consideramos tipo adulto. Y se manifestaba por fiebre persistente, tos, disnea, dificultad respiratoria, mialgia, cefalea. Tenían una neumonía hipoxémica con un patrón restrictivo muy claro y muy franco, elevación de marcadores tumorales y algo que representaba mucho era la linfopenia marcada que tenían estos pacientes. Ya posteriormente, conforme vimos que los niños se iban enfermando, se descubrió un nuevo fenotipo, un nuevo grupo de presentación de enfermedad en la población pediátrica, que es lo que conocemos como el síndrome multisistémico inflamatorio, PIMS, o como ustedes lo quieran llamar, y se formaron diferentes criterios, tanto de la Organización Mundial de la Salud como el Royal College of London, la CDC también emitió sus criterios, pero
la gran mayoría de estos se enfocaba que era una fiebre persistente que duraba más de 1 a 3 días, que tenían siempre un antecedente de un contacto con otro paciente familiar o quien fuera que tuviera COVID, y tenían datos similares o Kawasaki-like como exantema, conjuntivitis, linfadenopatías, edema tanto de manos y pies, cambios en la mucosa oral y algo muy importante que descubrimos ya en los resultados, los síntomas gastrointestinales, que fueron el foco pivote en estos pacientes. Ambos grupos podrían presentarse al final y durante la presentación de su enfermedad como un síndrome de tormenta de citocinas. Y esto conllevaba a que la gran mayoría de ellos, o la gran mayoría de los pacientes que tuvimos en terapia intensiva, tuvieron elevación de marcadores inflamatorios, tuvieron fiebre persistente a pesar del inicio de tratamiento. Entonces, pues algo que también, al final de cuentas, las dos variedades pues manifestaban en conjunto. Y pues también, tanto los dos cuadros podrían llegar a este síndrome de tormenta de citocinas o podrían tener una resolución franca del cuadro. Los objetivos de la tesis fueron clasificar a los pacientes con esta infección de acuerdo a su categoría clínica en graves o críticos, moderados, asintomáticos, y la presentación clínica ya sea categorizarlos como neumonías o como síndromes inflamatorios multisistémicos, ver qué comorbilidades tenía, intervenciones terapéuticas que hemos realizado y la evolución y resolución que tenían estos pacientes. Para cuando nosotros empezamos esta tesis, el único artículo escrito acerca de la población pediátrica en terapia intensiva fue un escrito, salió en la asociación, perdón, en el Colegio Americano de Pediatría, salió publicado en la revista Pediatrics, que fue un conjunto de 46 terapias intensivas en Estados Unidos y Canadá, donde solamente recuperaron 48 pacientes en 2 meses. Nosotros, bueno, en cuanto a la metodología, pues fue un estudio unicéntrico, replicativo, observacional y fue pues retrospectivo, ¿no? Se analizó la información obtenida de los expedientes clínicos, que esto fue algo que nos hizo que de 102 pacientes, que fue nuestra muestra total, solo tuviéramos información de 61 pacientes, debido a que el expediente se perdió en archivo, el expediente lo tenían otros servicios, entonces fue algo complicado por esa parte. Se tomaron pacientes de 1 mes a 17 años, 11 meses de edad, y como les mencionaba, fue un periodo de 1 año, del 9 de abril del 2020 a 9 de abril del 2021. Se hizo un análisis estadístico, este lo agregué aquí, no viene como tal en mi tesis, pero cuando yo defendí mi tesis, este análisis estadístico se hizo para que mi compañero que siguió, bueno, mi compañera y mi compañero que siguieron analizando estos casos, se enfocaran más a los datos pivotes que nos estaban marcando este primer estudio preliminar. Em, en cuanto a los resultados, que creo que es lo más importante de mi tesis, se tomaron 59 pacientes con prueba positiva SARS-CoV-2 ingresados a terapia intensiva de los 102 pacientes que tuvimos en este periodo de 1 año. De esos 59 pacientes se agregaron otros 2 pacientes que reingresaron por otra nueva prueba positiva de COVID y nosotros hicimos 3 divisiones de pacientes. Tuvimos 20 pacientes que cumplieron criterio de un síndrome multisistémico inflamatorio, 20 pacientes que cumplieron criterios de una enfermedad respiratoria, 9 neumonías graves, 6 considerados como síndrome de estrés respiratorio agudo moderado y 5 con síndrome de estrés respiratorio agudo severo. Y nosotros tuvimos 20 que clasificamos como positivos con cuadro COVID. A estos positivos sin cuadro COVID nos referimos que a todos los pacientes que iban a ingresar a un área de terapia intensiva y tenían criterios de ingreso al área de terapia intensiva, por orden administrativa, a todos los niños se les hacía la prueba de COVID. Entonces eran niños que llegaban con cuadros de cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal, que llegaban por otras causas, que a final de cuentas la prueba salía positiva y lo teníamos que subir al área de terapia intensiva pediátrica. A esos niños los agrupamos en estos positivos sin cuadro COVID. Es algo que no habíamos visto en ningún otro estudio que se hubiera hecho a ese momento. Y uno que tuvo una presentación mixta, que cursó con un cuadro multisistémico inflamatorio y con una neumonía grave. Dentro de la demografía, pues la gran mayoría, la mediana de edad, pues tuvo 12 años, 8 meses, pero tuvimos pacientes que, bueno, iban desde los 5 meses de edad hasta los 17 años. Si nos vemos los adolescentes,
Los adolescentes fueron la gran mayoría de los pacientes, un 50% de adolescentes, pero dentro de estos, los ay, el 70%, 14 fueron los que más presentaron cuadro respiratorio. Es decir, los pacientes adolescentes, su presentación fue presentación respiratoria tipo adulto con lesión pulmonar, mientras que los escolares presentaron un cuadro de PIMS. Y bueno, también el 65% fueron estos pacientes que había de todas las edades, pero la gran mayoría fueron pacientes adolescentes los que tuvieron cuadro positivo, cuadro respiratorio, bueno, cuadro positivo COVID. Y pues en cuanto a la edad, en cuanto a al sexo, no hubo ninguna diferencia. Lo que sí hubo diferencia fue en las niñas, el sexo femenino fue más común que presentaran como un cuadro multisistémico inflamatorio, como un PIMS. Y solamente en 31% de los casos, ellos habían estado en contacto con alguien sospechoso o con alguien positivo para COVID que nos pudieran decir, que fue otra cosa que pues a fin de cuentas nos llamó la atención. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que la fiebre prácticamente, tanto en la presentación PIMS respiratorio y positivo sin cuadro COVID, pues es algo que se presentó. La fiebre fue el síntoma pivote en todos los cuadros. Pero lo que vemos ahí es que la tos, odinofagia, rinorrea y dificultad respiratoria fue prácticamente única o con unas PEs muy significativas para el cuadro respiratorio. Y lo que les mencionaba aquí al principio, los cuadros, los síntomas gastrointestinales, como el dolor abdominal, vómito y diarrea, fueron los que más se presentaron en la presentación o el fenotipo PIMS. Los otros, exantema y conjuntivitis, fueron únicamente evidenciados en el cuadro PIMS, en el fenotipo PIMS, y el resto, pues, eran síntomas generales. Algo que nos llamó la atención también fueron las comorbilidades. La mitad de nuestros pacientes, 31 pacientes, tuvieron alguna comorbilidad, siendo la comorbilidad más importante en los pacientes con un patrón respiratorio. Y esas comorbilidades, la más importante fue la obesidad. Llegamos a tener adolescentes de 14 años que pesaban 150, 160 kilos, que era algo, pues, algo muy complejo, ¿no?, de manejar, y ahorita les cuento de la pronación y de los reclutamientos escalonados, porque se nos hizo algo muy difícil a nosotros, estando acostumbrados a pacientes de 50 kilos, 40 kilos. Las otras comorbilidades, solamente 4 pacientes en el grupo PIMS tuvo comorbilidades, y lo que les mencionaba, que en los pacientes sin cuadro COVID, pues con una prueba positiva, la gran mayoría de comorbilidades fueron oncológicas. 4 pacientes tuvieron 2 LLA, un osteosarcoma y un astroblastoma, que en realidad vengo porque me duele mi sitio donde tengo la lesión, le tomaban la prueba, salía positiva, posteriormente presentaba fiebre, neutropenia y síntomas similares. Obesidad también, enfermedades hematológicas como púrpura trombocitopénica, perdón, enfermedades reumatológicas como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y lupus, también por exacerbaciones de esos cuadros, se les tomaba la prueba, salían positivas y acababan en terapia intensiva. ¿Por qué? Por oliguanuria, por falla renal, que necesitaban apoyo de terapia intensiva. En cuanto a las pruebas diagnósticas, como les mencionaba, pues prácticamente todos los pacientes tuvieron al principio una prueba positiva RT-PCR. Ya cuando empezó a pasar los meses y vimos que solamente con una prueba serológica, por ejemplo, para los pacientes con PIMS era suficiente, ya no le hacían las pruebas a todos los pacientes, y si tenían fiebre, exantema, conjuntivitis, se ahorraban la PCR, que se tardaba 8 horas en darnos el resultado, y le tomaban la serología, que se tardaba 2 horas en darnos el resultado. Entonces eso aceleraba un poco el proceso que el paciente llegara con nosotros a terapia intensiva. Pero prácticamente me refiero a que todos los pacientes, tanto con cuadro positivo sin criterios de COVID y pacientes con su fenotipo respiratorio, variedad respiratoria, tuvieron una prueba positiva de PCR. Las pruebas inmunológicas muchas veces nada más se tomaron en pacientes PIMS, y la gran mayoría salieron positivas de las que se tomaron. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en realidad no vimos diferencia con muchos. Los leucocitos, todos tenían leucocitosis, algunos tenían leucopenia, perdón. No había como algo, un criterio muy establecido, y en muchos se salían de la norma. Lo que sí nos llamaba la atención fue la plaquetopenia. La plaquetopenia fue muy, muy específica de los pacientes con PIMS.
la plaquetopenia de 100,000, 80,000, era prácticamente veíamos ese número y sabíamos que estaba dentro del grupo PIM. En cuanto a las pruebas de resultados inflamatorios, ahí sí, de los 61 pacientes que incluyo en la muestra, no de todos tenemos resultados. ¿Por qué? Porque a veces ingresaban el fin de semana y el fin de semana no contábamos con procalcitonina, con troponinas, con ProBNP, con ferritina. Entonces, muchas veces no tenemos estos exámenes de laboratorio de todos los pacientes, pero de los que sí tenemos y nos llaman la atención, la PCR generalmente fue más positiva o tenía valores más elevados en el grupo de variedad PIMS y la procalcitonina no fue significativa, ni la ferritina, ni la BSG, pero nosotros lo atribuimos a la baja muestra que teníamos en ese momento. Y sí, ahorita que se está haciendo todo el estudio, pues ya con más pacientes hemos visto que estos sí cambian de acuerdo de acuerdo al grupo que están, pero cuando yo hice mi tesis no teníamos esos números aún. El fibrinógeno dímero D, ProBNP y troponina tampoco mostraron ninguna diferencia. Solamente vemos que el dímero D sí está algo más elevado en los pacientes con PIMS. Y bueno, algo más ya enfocado en terapia intensiva fue que prácticamente todo paciente que ingresó en terapia intensiva requirió apoyo ventilatorio, ya sea mascarilla, ya sea un dispositivo de alto flujo o de alto flujo. La gran mayoría de los pacientes, si se fijan en la gráfica morada, requirió ventilación mecánica invasiva los primeros días. En la gráfica horizontal son los días de estancia en terapia intensiva y la gran mayoría requirió ventilación mecánica invasiva. Conforme iban pasando los días, pues vemos que cambian los colores de la gráfica, cae el número de pacientes con ventilación mecánica y aumenta el de pacientes con ventilación de bajo flujo. Vemos que pues 60% de pacientes requirieron ventilación mecánica y 21% requirieron ventilación de alto flujo, ya sea con mascarilla o puntas nasales, para mejorar la hemodinamia o apoyo hemodinámico nada más. No hay diferencia entre el uso de ventilación mecánica invasiva, si se fijan, entre los 3 subtipos o clasificaciones que nosotros hicimos. Lo que sí hay variedad es en el número de días que requirieron el apoyo, siendo el fenotipo respiratorio per se el que requirió más uso de ventilación mecánica invasiva. Es lo mismo que quiero representar en esta gráfica con colores para los que seamos más visuales. En los pacientes con enfermedad respiratoria o fenotipo respiratorio, pues requirieron más ventilación mecánica invasiva durante más días que el resto de pacientes que fue muy fácil destetarlos del ventilador. Eh, en cuanto al reclutamiento, pues se reclutó a un 20% de pacientes, prácticamente a la mitad de los pacientes que estaban en el fenotipo respiratorio requirieron un reclutamiento alveolar, ya sea en posición prona, 7 pacientes y un reclutamiento alveolar escalonado en un paciente. Ese se hizo así con mucho cuidado porque tenía 20,000 plaquetas, pero no lo podíamos pronar porque pesaba 160 kilos y el niño ya tenía un reemplazo de cadera porque había tenido una tumoración, entonces era muy difícil manejarlo. Por eso se hizo el reclutamiento escalonado y nada más. Ese es por esta misma necesidad y que tenían un SDRA severo, 3 pacientes requirieron bloqueo neuromuscular, y nada más. En cuanto al apoyo hemodinámico, lo que llamaba más la atención es que los pacientes que estaban en el fenotipo PIMS fueron los que requirieron más apoyo hemodinámico y soporte vasoactivo, em, que los demás pacientes, pero los pacientes que estaban en el grupo respiratorio que requirieron apoyo con aminas, la requirieron por más tiempo y estuvieron, si los hacemos escalas de clasificación de enfermedad y severidad, pues más graves que los pacientes del grupo PIMS y con más riesgo de mortalidad según nuestras escalas. Prácticamente todos los pacientes en el grupo PIMS tuvieron valoración por cardiología y un eco transtorácico. Eh, Dentro de nuestra terapéutica empleada, pues en ese primer año, 81% requirieron tratamiento antibiótico, ya sea una cefalosporina o eso sí nos apoyamos y fuimos mucho de la mano con el departamento de infectología. Entonces, prácticamente le decíamos, llegó un niño COVID, ven a verlo y nos dices qué antibiótico es el adecuado para este niño, de acuerdo a lo que tú le encuentres más de lo que nosotros podemos hacer.
Algo más que usamos mucho durante este tiempo fueron los esteroides. Un 65% de los pacientes que tuvimos en la terapia usaron esteroide, ya sea como monoterapia, pero muchos fueron asociados al uso de inmunoglobulina para los pacientes que tuvieron PIMS. La gran mayoría de los pacientes respiratorios fueron solamente esteroides sistémicos como monoterapia y el grupo PIMS fue con inmunoglobulina. El esteroide que más usamos fueron la dexametasona, 6 miligramos, 5 días y no más. Y a un 68% le dimos anticoagulante. De estos pacientes, pues ya sabemos todo el efecto protrombótico que tiene el agente COVID. Solamente un paciente tuvo una complicación, tuvo una tromboembolia pulmonar, un chiquitín de 14 años, pero además es el niño que tenía el síndrome anticuerpo antifosfolípido, entonces ya no supimos la verdad a qué echarle la culpa, si al COVID o al anticuerpo antifosfolípido. Y pues en cuanto al desenlace, la mediana de los días de estancia en terapia fue de 4 días. Sí hubo pacientes que duraron 2 meses en terapia intensiva, pero hubo pacientes que a los 2, 3 días los dábamos de alta, 5 días se iba de alta de terapia intensiva y pasaba al área de cuidados intermedios que se realizó exclusivo de COVID. Y pues llamaba la atención que los pacientes con cuadro respiratorio eran los que permanecían más días con nosotros en terapia, pero los pacientes que eran positivos sin cuadro COVID eran los que permanecían más tiempo en el hospital posterior al egreso de terapia intensiva. Y solamente tuvimos un paciente, una defunción, un paciente con un astrocitoma, que su defunción fue ajena a COVID, no fue secundaria a la enfermedad por COVID. Esto representó el 1.6% de nuestra población. Las conclusiones fue que todos los pacientes que ingresaron al área de terapia intensiva en este año pues estaban en una condición crítica grave que requerían apoyo de terapia intensiva y que nosotros identificamos un grupo con una prueba PCR positiva que no tenía sintomatología ni respiratoria ni cumplía criterios de PIMS, que los pudimos englobar como en un grupo aparte y que la presentación respiratoria como tal era la que mayor comorbilidades tenía y la más importante de ellas, la obesidad. Y pues eso es todo, la referencia. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Algún comentario de alguien de los de aquí o pregunta? No, bueno, nomás como un poco de pregunta. ¿No tiene más o menos qué tipo de gérmenes fueron con los que se coinfectaron o infectaron este tipo de pacientes? Sí, los pacientes oncológicos más que nada fueron con Klebsiella pneumoniae. Teníamos ahí un brote de Klebsiella que nunca supimos controlar, nunca pudimos. Y el resto de pacientes, había muchos que salían con hemocultivos negativos. Otro paciente oncológico y el niño que tenía lupus tuvieron candidiasis, y prácticamente eso, pero fue más la Klebsiella. Muchas gracias. De nada. Aldo. Una pregunta de los asistentes online, ¿y notaron alguna comorbilidad con asma? Sí, solamente un paciente que tuvimos en el grupo respiratorio, tuvo asma, y un paciente que estaba en el grupo de positivos sin criterios COVID, que llegó nada más por exacerbación de un cuadro de tos, de un asma mal controlada, fueron los únicos 2 pacientes con asma que tuvimos. Bueno, buenas noches. Toca ser comentarista de Bárbara. Agradezco la atención por parte del Colegio de Pediatría y le doy la bienvenida también al Colegio de Pediatría a Bárbara. El, yo creo que a ninguno de nosotros nos tocó estar preparados para esta situación. Fue una situación en la cual mucho de la presentación clínica fue completamente distinta a la presentación de los adultos. La mayor parte de las instituciones no estuvieron preparadas para enfrentar ni a adultos ni a pediátricos. Y en el caso de los pediátricos, teníamos incluso que la presentación clínica más común en la mayor parte de los hospitales fue post-COVID, fue infecciosa. Nosotros en el Hospital Central hemos tenido la mala experiencia de haber atendido pacientes en los cuales la mayor proporción de pacientes no fueron tanto respiratorios, sino fueron más que nada síndrome inflamatorio multisistémico. El, es un, es un, es un estudio, pues un trabajo muy interesante debido a que
comparando más o menos la situación en la que nosotros vivimos con la que ustedes vivieron no es distinta. Realmente, la situación que nosotros vivimos, a pesar de ser un hospital de segundo o tercer nivel, siendo un hospital de concentración, vimos prácticamente los mismos pacientes que ustedes vieron. Pero ustedes los vieron en terapia intensiva, nosotros los vimos en un hospital, en hospitalización general. Creo, y de hecho también tenemos la experiencia de los medios privados, me ha tocado trabajar en el medio privado. La mayor parte de los pacientes que hemos visto han sido pacientes con PIMS. Creo que lo más importante aquí es destacar 2 cosas. Una, que el pediatra debe estar consciente de que la mayor parte de las presentaciones clínicas de los pacientes con COVID pueden ser respiratorias, pero la mayor parte de los pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales. Hay papás que nos llegaban con cuadros gripales, cuadros infecciosos, y los niños con manifestaciones gastrointestinales, y al hacer una PCR o un antígeno, el paciente estaba positivo. O lo peor del caso es que tenían cuadros previos pequeños de 3, 5 días autolimitados con cuadros respiratorios, y a los 3 semanas. El caso más grave que nos tocó ver fue 6 meses después con la doctora Susi, de un paciente con una disfunción cardíaca, una pericarditis, una miocarditis secundaria a COVID después de 6 meses de infección. Esto en el medio privado. Y desgraciadamente ese paciente se nos murió. A pesar de todo lo que le hicimos y todo lo que le pusimos, ese paciente se murió. El problema es que creo que a pesar de todo el manejo del paciente respiratorio con COVID es un poquito más sencillo si se detecta rápido. Segundo, el paciente con PIMS es mucho más grave, o se pone mucho más grave dentro de las presentaciones que nosotros hemos visto. Tenemos que ser como pediatras muy insistentes. Actualmente, en este periodo de sexta, séptima, octava, novena ola, hemos visto más pacientes con PIMS que pacientes con problemas respiratorios. Yo creo que a los niños no les afectó tanto lo pulmonar. Probablemente haya sido la inmadurez, el que no estaban completamente desarrollados sus pulmones, no sé qué factor protector tenga, que eso va a ser cuestión de estudio, sobre todo posteriormente, pero hemos tenido más pacientes con síndromes inflamatorios multisistémicos pediátricos después del COVID. Excelente trabajo. Bienvenida al Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, y deseo que trabajes con todos los pacientes y que nos ayudes Sí, con gracias. todos. Dale. Gracias. La siguiente ponente es la doctora Blanca Esmeralda Benítez Noyola. Ella es médico pediatra, egresado de la Facultad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y va a presentar el trabajo oximetría de pulso durante los primeros 10 minutos de vida en recién nacidos con y sin contacto piel con piel, un estudio controlado aleatorizado. La sesión va a ser en línea. Vamos a pasar, por favor, con la doctora. Bien, buenas noches. Yo soy la doctora Blanca Esmeralda Benítez Noyola. Controlada aleatorizada. Pues primero que nada mencionar a mis maestros quienes me ayudaron para realizar este trabajo, que son la doctora Mar Cristina González Amaro y el doctor Francisco Jesús Escalante Padrón. Bien, pues tenemos como antecedentes, ¿verdad? El oxígeno es esencial para la supervivencia tanto antes como después del nacimiento. Sabemos que antes del nacimiento todo el oxígeno que se utiliza, el feto, pues se difunde a través de la membrana placentaria, desde la sangre de la madre hacia la sangre del bebé, y una pequeña parte de estos va a pasar a lo que es los pulmones fetales. En esta imagen podemos ver lo que es la circulación fetal. Bueno, ya la conocemos, la menciono brevemente. La sangre oxigenada, pues llega por parte de lo que es la vena umbilical hacia lo que es el hígado, por esto sube a lo que es la vena cava inferior hacia lo que son las cavidades derechas del corazón, y solo la pequeña parte llega a lo que son los pulmones fetales. El resto va a pasar por medio del foramen oval a lo que son las cavidades izquierdas y también por lo que es el conducto arterioso. Para posteriormente regresar por medio de la aorta, ya para liberación de CO2 por medio de lo que son las arterias umbilicales. Bien, tenemos como pasos importantes o cambios fundamentales. Cuando el bebé nace, pues va a respirar, se colocan las pinzas
en lo que es el cordón umbilical, y es aquí cuando inicia lo que es el intercambio gaseoso. El líquido en los alvéolos se va a reabsorber por lo que es el sistema linfático pulmonar y es reemplazado por aire. El oxígeno pasa de alvéolos a los vasos sanguíneos. Con esto, las arterias pulmonares se van a relajar, disminuyendo lo que es la resistencia al flujo sanguíneo y se incrementa, por tanto, el flujo pulmonar y posteriormente se hace un cierre gradual de lo que es el conducto. Pues, como ya sabemos, se han hecho estudios donde se ven los niveles óptimos para la saturación de oximetría de pulso en lo que es el periodo de transición en el recién nacido, que pasa de una hipoxia relativa hacia lo que es la vida extrauterina. Tenemos como base pues los primeros 10 minutos del recién nacido, que nos marca el manual de reanimación. Tenemos que la saturación pues refleja la entrega de oxígeno tisular y pues esto se creó el método de la saturación de oxígeno de forma obviamente no invasiva desde 1972. Mencionando sobre el contacto piel con piel, pues bueno, sabemos que se nos recomienda desde 1998 la OMS realizarlo de manera inmediata, ya que esto va a promover una mejor lactancia materna dentro de los primeros 30 minutos de vida. ¿Qué beneficios vamos a encontrar? Bueno, ya los conocemos, ya se han estudiado, dentro de ellos la liberación de oxitocina endógena, que con esto se promueve una mejor contractilidad e involución uterina. Esto también genera mayor incremento de calor en las mamas, esto va a generar una mayor estabilidad térmica. Se reducen los niveles también de estrés en la madre y eso mejora niveles bajos de cortisol también para el recién nacido, lo que mejora también una disminución en el riesgo de hipoglicemia. ¿Por qué realizamos este estudio y cuál fue nuestra justificación? Pues que no existen estudios sobre el comportamiento entre la saturación de oxígeno en los recién nacidos que reciben sus cuidados inmediatos en contacto piel con piel, comparados con los que reciben su atención inmediata en una cuna térmica. Y se justificó realizarlo ya que sabemos todos los beneficios que nos da el contacto piel con piel. Además, la oximetría pues, se considera el estándar para la evaluación continua y no invasiva de la oxigenación. Sin embargo, no lo realizamos como tal de manera rutinaria y debemos de saber que pues también esto nos puede ayudar también para detección de algunas cardiopatías congénitas, así como no sobreutilizar lo que es el oxígeno durante lo que es la reanimación dentro de los primeros 10 minutos de vida. Bueno, nuestra pregunta de investigación fue si existe diferencia en la saturación de oxígeno en el periodo neonatal inmediato en los recién nacidos sanos en contacto piel con piel, comparado con los recién nacidos sanos que reciben sus pasos iniciales en incubadora de calor radiante. Y nuestra hipótesis pues era demostrar que la exposición de los recién nacidos sanos en contacto piel con piel era diferente, es decir, mejor a la saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso, comparada con los que recibían pasos iniciales en una cuna térmica. En el objetivo general pues fue medir esto, la saturación dentro de los primeros 10 minutos de vida en ambos grupos. Fue un estudio, el diseño de nuestro estudio fue un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Se realizó en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. El universo de estudio fueron los recién nacidos que cumplían con los criterios de inclusión. Nuestro estudio fue un estudio piloto y fueron 98 recién nacidos sanos y se aleatorizaron en 2 grupos, que fue el contacto piel a piel y el de cuna térmica. Dentro de los criterios de inclusión que tuvimos fue recién nacidos sanos que nacían en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, por parto vaginal con un peso de 2.500 gramos, sin antecedentes de patología perinatal, con una puntuación de Apgar de mayor a 7 al minuto, que no requirieron maniobras de reanimación avanzada y excluimos a aquellos menores de 37 semanas, así como patología perinatal o durante el parto, y eliminamos a los recién nacidos a los que no pudimos realizar la toma de oximetría de pulso dentro de los primeros 10 minutos de vida. Dentro de nuestras variables de estudio, pues tenemos las variables independientes, que fue el contacto piel a piel y el poner al recién nacido con pasos iniciales en cuna térmica. Nuestra variable dependiente es la saturación, que podíamos tener valores de 0 a 100 entre los minutos 2, 4, 6, 8 y 10. Tenemos otras variables que también fueron estudiadas, como fue la temperatura del recién nacido, la escala de Silverman-Anderson y la escala de Apgar. En cuanto a variables demográficas, el peso al nacimiento, tomamos como valores posibles de 2.500 gramos a 3.999 gramos, semanas de gestación de 37 a 41.6 semanas y una edad materna de 15 a 35 años.
Bien, el cálculo de esta muestra pues fue un estudio piloto, dado que no había estudios que documentaran la saturación en contacto piel a piel de manera específica. En cuanto a los resultados, bueno, este estudio pues se realizó de junio a diciembre del 2019. Tuvimos un total de 98 recién nacidos sanos, todos pues por parto vaginal. Tuvimos 42 de sexo masculino, 56 de sexo femenino. Se asignó de manera aleatoria a 2 grupos. Para contacto piel a piel se obtuvieron 45 y para cuna térmica 53. Tuvimos un peso con una media de 3.169 gramos, más o menos 358, con una mediana de semanas de gestación de 39.5. Predominó en ambos grupos el sexo femenino y para la edad materna tuvimos una media para el grupo de contacto piel a piel de 23 años y para el de cuna térmica de 24. En cuanto a los resultados de temperatura, obtuvimos esta temperatura dentro del minuto 5, se realizó una medición en el minuto 5, donde se obtuvo una mediana para el grupo de contacto piel a piel de 37 y para el grupo de cuna térmica de 36. En cuanto a lo que fue la Apgar y Silverman, no tuvimos diferencias significativas. Y bueno, la medición, perdón. ¿Todo bien? La medición de la temperatura, pues se realizó al minuto 5, fue rectal. La mediana para ambos grupos fue 36.5. No hubo estadísticas como tal significativas en cuanto a temperatura. En cuanto a los resultados de la oximetría de pulso preductal, obtuvimos que en el minuto 2 se obtuvo una mediana de 74% para el grupo de contacto piel con piel, comparado con 77% para el de cuna térmica. Al minuto 4 una mediana de 80 comparada con 82 del de cuna térmica. Al minuto 6 obtuvimos una saturación de 85% comparada con 88 del grupo de cuna térmica. Y al minuto 8 obtuvimos una media de 88% para el grupo de contacto piel con piel y de 90 para el de cuna térmica, que fue la única que se nos reportó como estadísticamente significativa. Llama la atención que en el minuto 10, aun cuando el grupo de contacto piel con piel tardó más en lograr la saturación del 90, logró una mediana de 99 y el de grupo de cuna térmica de 93%. Bien, pues como tal, lo que observamos en este estudio fue que el grupo de cuna térmica alcanza su saturación de 90% en el minuto 8, comparado con el de piel a piel que lo logró hasta el minuto 10. Sin embargo, podemos ver que comparando los valores objetivos descritos en el manual de reanimación, esto basado en la 7ª edición, que fue cuando se realizó, ellos estudiaban la saturación en recién nacidos sanos por parto, donde ellos encontraban que al minuto 5 los recién nacidos alcanzaban una saturación de 89%. Sin embargo, ese estudio pues se realizó en Buenos Aires, que es una ciudad que se encuentra a nivel del mar, y bueno, el estudio que nosotros realizamos fue en la capital Potosina, que estamos a una altura de 1.864 metros sobre el nivel del mar. Pues lo cual sí llama la atención un poco. También hay otro estudio de Ramos y Coles en el que se determinaron también los niveles de saturación de oxígeno en los primeros 15 minutos de vida, en donde también las cifras varían un poco, pero ese estudio también se realizó a una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de acuerdo con estas cifras que nosotros encontramos, podemos entender que es un proceso adaptativo y que pudieran requerirse algunos ajustes en los valores objetivos de la saturación debido al nivel del mar donde nos encontremos. Y aunque no logramos, no se logró tener una saturación más rápida en el grupo de contacto piel con piel, ambos grupos logran estar dentro de los niveles objetivos del manual de la reanimación. Por tanto, pues la práctica de colocar al recién nacido en contacto piel con la madre, pues es un procedimiento seguro, sin grandes costos, es apropiado, no pone en riesgo al recién nacido y pues está ampliamente recomendado. Como conclusiones, pues los recién nacidos que reciben sus cuidados inmediatos en contacto piel con piel no logran la saturación óptima más rápida que los que reciben cuidados iniciales en cuna térmica.
pero ambos grupos se encuentran en niveles objetivos a los 10 minutos, de acuerdo al manual de reanimación, y a los 10 minutos el grupo de contacto piel con piel, aunque alcanza de forma más tardía esa saturación óptima, tiene tendencia a ser mejores que las de cuna térmica. Los recién nacidos que reciben pasos iniciales en contacto piel con piel presentan una transición a la vida fetal a la extrauterina con tendencia a una mayor estabilidad térmica, por lo cual es importante pues, establecer esta medida, ya que protege a los recién nacidos de efectos negativos. Y hay que tomar en cuenta que es una estrategia simple, económica, que puede salvar vidas de recién nacidos en lugares con entornos de recursos limitados. Me llamó la atención esta cifra sobre la INEGI del 2018, donde se estima que de 8 millones de madres que dan leche materna a sus hijos, que corresponde al 81%, se reporta que hubo contacto piel con piel y reportan que generalmente este lo tuvieron dentro de las primeras 24 horas de vida, por lo cual yo creo que es muy importante que nosotros como pediatras implementemos el contacto piel a piel, porque aun cuando sabemos todos los beneficios, no lo realizamos de manera rutinaria, o al menos no en todos los hospitales. Muchas gracias. Los asistentes en línea pueden hacer sus preguntas por el chat, o si alguien aquí presente tiene alguna pregunta. Preguntan en línea que si podría platicar un poco acerca del equipo que utilizó para las mediciones. El equipo que se utilizó fue el Máximo Radical 7. Muchas gracias, doctor. El comentario está a cargo de la doctora Cristina González Amar. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Blanquita. Me da mucho gusto verte y me da mucho gusto que este trabajo sirva para ingresar a este colegio en el cual todos estamos muy orgullosos de estar. Yo quiero hacer mucha mención de que esta es una idea de medir la oximetría en los niños en contacto piel a piel comparado con los niños que nacen y los damos pues todos los pasos en una incubadora. Es una idea que no encontramos en la literatura, es una idea que nos costó mucho trabajo, pues la metodología nos pareció muy buena, y Blanquita, no es por nada, pero le echaste muchas ganas a esta tesis. Actualmente está en vías de publicación. Yo creo que ojalá que podamos seguir esto como pues esto fue un programa piloto y se hizo lo mejor posible. Ojalá que esto sirva de base para seguir haciendo estudios en los que llegamos a la conclusión de que tenemos que trabajar mucho para poner a los bebecitos más en control piel a piel. A veces están bien morados y pues la verdad es que todas las mediciones fueron menores cuando estaba piel a piel. Incluso a los 8 minutos fue menor la oxigenación en los niños piel a piel comparado con los niños en incubadora. Pues uno puede decir, no, pues mejor te lo dejo en incubadora. Pero a partir de los 10 minutos en una ciudad que está a 1864 metros sobre el nivel del mar, tenemos una oximetría de 99, lo cual no lo vamos a lograr en una incubadora de calor radiante porque por la altura, definitivamente no. Entonces, si queremos ayudar a un buen inicio a nuestros bebés, tu trabajo nos sirve muchísimo para demostrar que el bebé va a ser un mejor, inicialmente parece que no, pero tiene un mucho mejor tránsito en cuanto a su oxigenación. Entonces, a mí me gustó mucho este trabajo. Ojalá que lo podamos publicar y considerar mucho que, como tú lo dices, hay nuestro hospital, pues es hospital central y toda la cosa, pero tú fuiste innovadora en que lo pusiéramos piel a piel. Hay que pena decirlo, pero es cierto. Nosotros no, directo a la incubadora y directo a la incubadora. Y todos nuestros bebés saturan 94, 95, 99 no saturan en incubadora por nuestra altura a nivel del mar y por nuestra temperatura que siempre hace frío. Entonces, te felicito mucho, Blanquita. Es para mí un honor darte la bienvenida a nuestro colegio. Yo sé que eres una persona bien bonita y bien trabajadora y pues ojalá que sigas participando activamente aquí en el colegio y pues bienvenida ante todo. Un abrazo a distancia.
Bueno, nuestra siguiente ponente es la doctora Susana Yolanda Vázquez Salinas. La doctora Susi es neuropediatra, egresó del Hospital Central y de neuropediatría igual del Hospital Central. Y su trabajo de investigación se llama Comparación de niveles séricos de vitamina D en pacientes con trastorno con déficit de atención e hiperactividad y trastornos del aprendizaje. Y su comentarista será también el doctor Luis Fernando Mendoza Moreno. Adelante. Susi. Buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias por la presentación, doctora Susi. Y aquí está, perdón. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Como ya mencionó la doctora Susi, el título del estudio o del trabajo es la comparación de niveles séricos de vitamina D en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y trastornos de aprendizaje. Esta es la portada original. Se presentó para la defensa de la tesis para obtener el diploma de la subespecialidad de neurología pediátrica, esto en marzo del 2020. Nada más mencionar rápidamente a mi director de tesis, el doctor Antonio Bravo Oro, al asesor clínico, el doctor Francisco Goldaracena Orozco, el asesor metodológico, el doctor Héctor Gerardo Hernández Rodríguez, y el director clínico, el doctor Jorge Luis García Ramírez. Bueno, voy a saltarme esta diapositiva del contenido y vamos a ir directo a los antecedentes. Es un poquito largo, pero para tener todo el contexto. Sabemos ya que la vitamina D es una prohormona compleja que tiene innumerables acciones en los diferentes sistemas fisiológicos. Su forma activa, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol, es el que va a actuar a nivel con un efecto endocrino, autócrino y parácrino, y va a jugar pues, un papel muy importante al estimular o suprimir la expresión de diversos genes, hasta 900, y se va a unir sobre todo a proteínas del receptor de la vitamina D, que es importante para nuestro trabajo, el del BDR. Como ya sabemos rápidamente, la vitamina D, que es el colecalciferol, se va a obtener de dos fuentes básicas, como lo es la producción endógena por la conversión fotoquímica, que es el 90%, y el 10% se va a obtener por la dieta. Se va a absorber mediante sales biliares en el intestino delgado. La exposición a la luz solar o la ingesta de vitamina D, cualquiera de las dos fuentes de la obtención de esta vitamina, pues van a incrementar los niveles en el suero de la 25-hidroxivitamina D3, que va a ser la principal forma de vitamina D circulante y pues va a ser el mejor indicador de los niveles y fue el que nosotros revisamos. También como manera de antecedente, nos marcan estas diferentes guías las unidades internacionales que están indicadas como base para todos los pacientes. El Comité de Medicina nos dice que para niños mayores de 1 año son mínimo 600 unidades internacionales por día. La ESBGAN nos marca 400, solamente en menores de 1 año y los mayores solamente con estilo de vida y vida saludable. Y la NOM 051 nos marca mínimo 224, esto con base a las necesidades de alimentación de acuerdo a las guías del Instituto Nacional de Medicina Subirán. Entrando ya a la parte neurológica, pues sabemos que la vitamina D es esencial para el desarrollo cerebral, especialmente en el periodo prenatal y neonatal temprano. Nos va a estimular la proliferación celular, la diferenciación, la neurotransmisión y la plasticidad del sistema nervioso. El BDR y la enzima 1-alfa hidroxilasa, que es la responsable de la formación de la forma activa, se encuentran ampliamente distribuidos en el sistema nervioso, sobre todo para fines de este trabajo en el hipocampo y en el hipotálamo. Como la hipovitaminosis D, o la deficiencia de vitamina D puede resultar sobre todo de una ingesta inadecuada, de una exposición a luz solar deficiente, que es lo que estamos viendo más actualmente, alteraciones que nos van a reducir la absorción de vitamina D, como síndrome de intestino corto, o algunas otras condiciones que alteran la conversión a sus metabolitos activos. Al nacimiento, esto es importante, la mayoría de los niveles de vitamina D van a depender de los niveles maternos
y hay ya diversos estudios que se ha demostrado que los niveles bajos de vitamina D durante el embarazo se asocian principalmente a peso bajo para la edad y a nacimientos pretérminos. Durante los primeros años de vida, la lactancia materna va a ser, sin una adecuada exposición solar, es un factor de riesgo importante para tener hipovitaminosis o deficiencia de vitamina D. Y durante la infancia y la adolescencia, actualmente, principalmente por una dieta no balanceada y el sedentarismo. La obesidad, como parte ya del trabajo, también es un factor importante para desarrollar hipovitaminosis D debido al secuestro de vitamina D dentro del tejido adiposo. También hay enfermedades que pueden interferir con el metabolismo, como falla renal o hepática, o las que interfieren con la absorción de grasas, como ya hablamos de diferentes alteraciones gastrointestinales. Como ya lo comenté, el sedentarismo pues, es un factor de riesgo que ha aumentado considerablemente y va a incrementar también el riesgo de obesidad al no realizar ninguna actividad física. Ya entrando al tema de incidencia o prevalencia, como tal incidencia no está bien determinada en nuestro país. En la prevalencia se ve alrededor de un 54% en preescolares y un 28% en escolares. Y ya entrando a lo que es a los niveles séricos de vitamina D que se deben tener, manejamos como una deficiencia severa menor de 5 nanogramos por mililitro, una deficiencia de 5 a 15, de acuerdo a las diferentes asociaciones, una insuficiencia de 16 a 20, una suficiencia o niveles óptimos de 21 a 100, sobre todo de 20 a 60 en niños y adolescentes, y como exceso de 101 a 150 y como intoxicación más de 150. Hablando muy rápido de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues es un trastorno del neurodesarrollo, se caracteriza por inatención y o hiperactividad y o impulsividad y nos va a afectar alrededor de un 2 al 9%, más o menos alrededor de un 5%. Es, ya sabemos, de presentación mundial, poliétnica, mucho más frecuente en el sexo masculino, 2 a 1, y en el sexo femenino tiene mayor tendencia a presentar principalmente rasgo de inatención más que de hiperactividad. Los factores de riesgo asociados, principalmente ambientales, muy importante en los nacimientos con peso al nacer menor a 1.500 gramos, otros problemas también como maltrato infantil, negligencia, exposición a sustancias, infecciones del sistema nervioso y también la exposición al alcohol de la madre. También factores de riesgo temperamentales y sobre todo los factores genéticos, hasta en un 75% cuando hay la madre o el padre con TDA. Esta no se alcanza a ver muy bien, no la voy a nombrar todas, solamente son los criterios del DSM-5 para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo único que mencionaré aquí es que pues, debe haber 6 o más de estos síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, que tengan una persistencia durante al menos de 6 meses. También los de hiperactividad es prácticamente el mismo criterio. Y pues nada más el diagnóstico pues es clínico, no hay estudios neurofisiológicos, neuroradiológicos, no hay biomarcadores séricos, principalmente para su diagnóstico, simplemente el diagnóstico clínico y las herramientas neuropsicológicas que nos ayudan a confirmarlo. Recientemente, y el porqué de este estudio fue que se ha sugerido la diferencia de diferentes vitaminas y minerales, entre ellos particularmente la vitamina D en pacientes con TDAH. En cuanto al tratamiento, pues ya sabemos que incluyen medidas no farmacológicas y farmacológicas, y sobre todo en las farmacológicas, para fin del estudio, se ha iniciado o ya se ha indicado recientemente los suplementos vitamínicos con vitamina D. Y en cuanto al trastorno de aprendizaje o los trastornos de aprendizaje, se definen como una dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. También se clasifica dentro de los trastornos del neurodesarrollo por el DSM-5. Su prevalencia va a ser del 5 hasta el 15%, más alto que el TDAH, en los niños en edad escolar y en adultos aproximadamente hasta un 4%. El origen biológico pues va a incluir una interacción de muchos factores también para la dificultad para percibir o procesar la información verbal o no verbal. Una de las características esenciales es la dificultad
muy persistente, al menos durante 6 meses, para aprender aptitudes académicas, que va a surgir sobre todo durante los años escolares. Y pueden incluir la lectura de las palabras, la comprensión de la lectura, la expresión y la escrita y la ortografía, y el cálculo y el razonamiento matemático. A diferencia de los hitos del desarrollo, pues estas aptitudes sí se deben de enseñar y deben ser aprendidas por el niño o por el paciente. También aquí tenemos factores de riesgo. Una vez más, los prematuros menores a 1500 gramos, niños expuestos a nicotina, alteraciones del sistema nervioso central como traumáticos, metabólicos, infecciosos, autoinmunes, pacientes que hayan recibido tratamientos de radioterapia y también antecedentes familiares de problemas de aprendizaje, pero este es menor que en el TDA, solamente de un 20%. Ahora sí, entrando a lo que es la justificación del estudio, revisamos que había estudios que reportaron la suplementación con vitamina D en niños con TDA y esto mejoraba la sintomatología y las funciones cognitivas. El primer estudio que vimos es del 2014, en el que se reportó la asociación de la deficiencia de vitamina D en niños con TDAH. Encontraron una deficiencia severa de un 19% y moderada hasta en un 44%. Otro estudio que nos llamó la atención del 2018, se encontró que los niños con TDA tenían disminución tanto de los niveles séricos de la vitamina como de los receptores de vitamina D. Otro estudio del 2017, aquí se revisó la literatura respecto a la asociación de niveles de vitamina D con alteraciones cognitivas y mentales y se reportó que las enzimas que metabolizan la vitamina D van a estar ampliamente distribuidas en el sistema nervioso central. Y por último, en el 2018 también hubo un estudio multicéntrico en donde se incluyeron 235 niños y niñas con diagnósticos de asma bronquial, dermatitis atópica, obesidad y TDAH, y se encontró que en este grupo presentaron niveles de vitamina D más altos que el número, y que el número de niños, perdón, con insuficiencia o deficiencia era significativamente menor. Este fue el único estudio que encontramos que difería de los anteriores. Como ya lo comenté previamente, una de las estructuras anatómicas involucradas en los procesos de aprendizaje es el hipocampo y los receptores de vitamina D se van a encontrar ampliamente distribuidos también en esta estructura. A pesar de la existencia de diversos estudios realizados con niveles séricos de vitamina D, no encontramos evidencia de la relación de esta vitamina con los trastornos de aprendizaje. Y es por esto que decidimos realizar esta investigación para determinar si los niveles de vitamina D podían corroborar también con los pacientes con TDAH. Nuestra hipótesis entonces fue si los niveles séricos de vitamina D se encuentran disminuidos en pacientes con trastornos de aprendizaje como se ha encontrado en pacientes con TDA. Nuestro objetivo general pues, fue comparar los niveles séricos de vitamina D en pacientes con trastornos de aprendizaje y TDA. Los específicos, cuantificar los niveles séricos de vitamina D, cuantificar en trastornos de aprendizaje y TDA. Y los secundarios, determinar los factores asociados a la disminución de los niveles y evaluar el estado nutricional también de los pacientes, que era muy importante por la relación con la obesidad. Realizamos este estudio en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Fueron pacientes de 6 a 15 años con diagnóstico establecido de TDA o trastornos de aprendizaje que se atendieron en la consulta externa de julio de 2019 a febrero del 2020. Incluimos en nuestros criterios de inclusión, como ya lo mencioné, 6 a 15 años, el diagnóstico establecido ya de TDA o trastornos de aprendizaje, que tuvieran resultado de la determinación de niveles séricos de vitamina D en el expediente y que el padre o tutor legal aceptaran participar en el estudio y firmaran el consentimiento informado. De no inclusión, no incluimos pacientes con comorbilidades neurológicas o que se encontraran en tratamiento con vitamina D, y de eliminación, pues los que no se pudieron recabar los datos. Como fue también un estudio piloto, al no conocer el tamaño pues sí, el tamaño del efecto, entonces no fue posible calcular el tamaño de la muestra y se realizó estudio piloto. Dentro de las variables, pues nuestra variable dependiente fue los niveles séricos de vitamina D, los independientes, los que ya estamos viendo aquí. También preguntamos los minutos por día de exposición a luz solar aproximado. Y los de control, el sexo y el índice de masa corporal. Bueno, esta la voy a pasar y esta también. Y ya como resultados tenemos que
En el grupo de pacientes con trastornos de aprendizaje, tuvimos 12 pacientes con un IMC normal y 11 pacientes con sobrepeso o obesidad, de los cuales 10 fueron femeninos y 13 masculinos, y sus niveles de vitamina D se encontraron entre 15.4 nanogramos por mililitro a 35.4 nanogramos por mililitro. En el grupo de TDA, tuvimos 10 con IMC normal y 10 con sobrepeso o obesidad. Eh, los niveles fueron ligeramente más bajos que en el grupo de trastornos de aprendizaje, y en el de sin trastornos neurológicos, que eran nuestros controles, incluimos también 10 con IMC normal y 10 con sobrepeso o obesidad, en el cual los niveles de vitamina D fueron significativamente menores a los otros dos grupos. Aquí en esta distribución vemos todos los resultados, en donde si vemos la línea azul va a ser todos los pacientes con trastornos de aprendizaje, la naranja todos los pacientes con TDA y el gris todos los controles, y pues visiblemente se ve que los pacientes controles fueron los que tuvieron menor rango de nivel de vitamina D. Aquí prácticamente lo mismo, en donde los trastornos de aprendizaje tuvimos con niveles suficientes el 69%, deficientes ninguno, en el TDAH igual 70% los suficientes, 0 el deficiente, y los que no tenían trastornos neurológicos, el 25% fueron los que tuvieron mayor nivel deficiente. Y cabe mencionar que dentro de los grupos de TA y TDA, los pacientes que tuvieron un nivel menor de vitamina D fueron precisamente los que tenían sobrepeso u obesidad. Y prácticamente lo mismo, no lo voy a repetir. Y en cuanto a la discusión, bueno, vemos que la mayoría de los trabajos realizados en pacientes con TDA nos reportan niveles disminuidos, excepto el estudio de Reiner del 2018, que ya comentamos, y vimos que los hallazgos de nuestro estudio concordaban con este último, ya que en ambos se reportaban niveles más altos de vitamina D en pacientes con TDA. Sí está bien demostrada la relación que existe entre la deficiencia de vitamina D y el sobrepeso y obesidad, por lo que consideramos que este factor de riesgo pues sí es de suma importancia en el estudio de trastornos de neurodesarrollo, y de hecho sí concordó con los resultados de los pacientes que tenían obesidad o sobrepeso y se relacionaban con TDA o trastornos de aprendizaje. No encontramos estudios realizados previamente con trastornos de aprendizaje. Realmente parece hasta la fecha del 2020 era el primer estudio que se realizaba. Y aunque es un estudio pequeño, pues podemos inferir que no existe una relación de la vitamina D con los trastornos de aprendizaje, y podríamos en determinado momento descartar esta etiología. Y ya casi por último, considerando que los estudios en los cuales se encontraron niveles disminuidos de vitamina D se han realizado en latitudes más altas, podríamos inferir que muy probablemente el radicar en estas latitudes, pues sí es un factor de riesgo para la deficiencia de vitamina D, como ya está establecido. En cuanto a limitaciones o nuevas perspectivas de investigación, abre un gran campo de investigación, ya que se considera muy importante seguir estudiando los posibles factores asociados a los trastornos de aprendizaje, así como también a otros trastornos neurológicos. Y en cuanto a los pacientes con niveles deficientes de vitamina D, también sería de utilidad en estudios posteriores establecer los factores de riesgo, como puede ser el tiempo de exposición solar, la alimentación, el uso de bloqueador solar y alguna otra enfermedad crónica. Y pues ya como conclusión, los hallazgos en este estudio orientaron a que en nuestra población no existe relación entre los niveles de vitamina D y la presencia de TDA o trastornos de aprendizaje, aunque, repito, pues fue una muestra muy pequeña y debería de estudiarse más a fondo. Como ya lo comenté, pues el nuestro sería el primer estudio hasta marzo del 2020 reportado que relaciona niveles de vitamina D con trastornos de aprendizaje. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si haya dudas o pasamos directo a los comentarios. Buenas noches nuevamente. De nuevo, bienvenida al Colegio de Pediatría. Es un placer darte la bienvenida. Es un estudio interesante. Realmente creo que hay muchos factores de riesgo asociados a los trastornos del déficit de atención y del aprendizaje.
La verdad es un estudio que salió o tiene un resultado que probablemente no se esperaban. Sí, principalmente porque los niveles de vitamina D fueron menores en pacientes sanos o relativamente sanos, ¿no? Sin embargo, eso no descarta que pueda estar asociada la la deficiencia de vitamina D en los trastornos de déficit de atención y de aprendizaje. Creo que se pudiera hacer un estudio un poquitito más prolongado, sobre todo en cuestiones en el hospital central. Se tienen los pacientes, se tienen las posibilidades de hacerlo, y creo que abre una vía de estudio, sobre todo en este tipo de trastornos. Excelente trabajo, te felicito, porque te conozco desde que eras residente de pediatría y, te doy de nuevo la bienvenida y que todo sea por el bien de los niños del hospital. Bonita noche. Doctor Uciel tiene una pregunta. Bueno, no es mía, es de los que están en línea. Dice, obesidad y test de la piel influyen. ¿Obesidad de qué, perdón? Obesidad y test de la piel Ah, influyen. sí, la coloración de la piel. Sí, en este estudio no lo tomamos en cuenta, pero sí hay otros estudios en donde toman el color de la piel, ya sabemos que hay menos absorción en los pacientes que tienen piel oscura, entonces también puede abrir un campo de investigación para estos factores, tanto del color de piel, la obesidad, la exposición al sol, los niños que usan bloqueador solar, que también interfiere con la absorción de vitamina D. Muy bien. Pues si no hay algún otro comentario de parte de los asistentes y de los en línea, pues muchas gracias, doctor. Pues con esta presentación damos por terminados los 4 trabajos que dieron pauta para que tuviéramos 4 excelentes nuevos pediatras de diferentes subespecialidades a nuestro colegio de pediatría. Bienvenidos a nombre de todos los que componemos el colegio de pediatría, a la doctora Bárbara Rivera Fernández Galván, la doctora Susana Yolanda Vázquez Salinas, la doctora Blanca Esmeralda Benítez Noyola y la doctora Ana Jocelyn Carmona Vargas. Bienvenidos y a pagar sus cuotas. No, no es cierto. Bienvenidos nuevamente al Colegio de Pediatría y con esto damos por finalizado. El próximo mes la sesión correspondiente estará a cargo del doctor Ismael Herrera Benavente, hablándonos un poco más de rotavirus. Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente. Gracias.